Ante todo quisiera empezar esta charla o esta clase mencionándonos de que todo país o todo gobierno, como el caso del peruano, y también de cualquier país del mundo, es el mayor comprador, tanto de bienes, de servicios, como de ejecución de obras. Y podría también decirles, ¿no?, que el mayor ejecutor de las obras realmente es el gobierno de cualquier país del mundo. Entonces, en ese sentido, ¿no?, siempre la inversión que se hace es inmensa, ¿no?, muy grande, casi del presupuesto se lleva un gran porcentaje. Entonces diríamos ahí, pues, ¿no?, si esas contrataciones que se están haciendo de bienes, de servicios y de ejecución de obras y también de consultorías se están realizando, pues, bajo una normatividad, y si se están realizando de acuerdo también, ¿no?, a lo que está establecido en normas legales, en normas internas, en las estipulaciones contractuales. Entonces, por eso ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es control? ¿Qué cosa es control en realidad, no? Yo podría responderles así, ¿no? En forma muy conceptualizada, ¿no? No tanto definiendo una definición técnica, ¿no?, sino así conceptualizando, ¿no? Control es la acción de verificar algo, ¿no? En este caso, ¿qué verificamos? Todas las contrataciones que hace el Estado, ¿no?, de bienes, de servicios, de ejecución de obras, como está relacionado a la actividad a la actividad del gobierno, a las ejecuciones que hace el gobierno. Entonces, por eso se le llama control gubernamental, ¿no? ¿Está normado? Sí, está normado. ¿En dónde está normado? En la Constitución Política del Estado, ¿no?, que es la ley de leyes, ¿no? Ahí está, en el artículo 82, en el artículo 81, en el artículo 199, en el artículo 107 y 139. En el artículo 82 dice: la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada. O sea, prácticamente es el ente rector que le da la Constitución a la Contraloría General de la República, el ente rector de control, ¿no? En base a la Constitución, nace la ley 27.785. Lógicamente que antes han habido la norma del sistema de control, ¿no? Antes. Esta es la última que está rigiendo y que ha sido modificada ya varias veces, ¿no? Varias veces. Esta norma fue el 22 de julio del 2002, ¿no?, que crea la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, ¿no? Como digo, ha sido modificada ya varias veces, ¿no? También hay una normativa general, ¿no?, una normativa general que lógicamente es autorizada por la Contraloría, ¿no?, a través de sus resoluciones que dicta o emite, reglamenta prácticamente algunas actividades de control, ¿no? Hay una norma específica también, ¿no?, que establece, por ejemplo, en relación ya a las acciones de control, como por ejemplo, cómo vamos a realizar la auditoría de cumplimiento, cómo vamos a realizar la auditoría financiera, ¿no?, la auditoría de desempeño y todas las actividades que la Contraloría tiene a realizar. Hay documentos orientadores también. Antes, por ejemplo, existía el MAU, ¿no?, era un manual para realizar todas las auditorías. Ahora también es así. Ahora, por ejemplo, el control simultáneo, ¿no?, la Contraloría, ¿qué ha hecho?, ¿no?, saca unos formatos, inclusive que están publicados en su página, unos formatos desde cómo se inicia la auditoría, o sea, desde la etapa de planificación, cómo se hace el informe de planificación, ¿no?, cómo se debe redactar, más o menos le dice cómo se debe redactar todo el formatito o la estructura que tiene, en este caso, la parte de planificación, como es el esquema de trabajo, el plan de trabajo, ¿no?, el plan definitivo para realizar una auditoría. De igual manera también hay un manual también de auditoría
de cumplimiento, un manual de la auditoría de estado financiero. Y así, estos son los documentos orientadores, ¿no? ¿Cómo está conformado el Sistema Nacional de Control de acuerdo a la ley ya mencionada, ¿no? Hay 3 órganos, ¿no? Está la Contraloría General de la República, tal como les dije, es el ente rector de control, el que dicta todas las normas, ¿no? El que dice cómo se van a realizar las auditorías, desde el planeamiento hasta la finalización, inclusive el seguimiento de lo que el órgano de control, ¿no?, recomienda a las entidades cuando hace una acción de control. Ese seguimiento que él mismo recomienda lo sigue hasta que se aplique, ¿no?, hasta que se implemente. Después sigue el órgano de control institucional, lo que antes en algunas oficinas se llama auditoría interna. El órgano de control institucional en todas las entidades del Estado existe, ¿no? En ciertas municipalidades, más que todas las distritales, todavía no está implementado, ¿no? Pero en todas las entidades, la mayoría, ya existe el órgano de control institucional. Inclusive, quien dirige actualmente, según también la ley de fortalecimiento de la contaduría, debe realizarlo ya personal de la contaduría. El jefe de control institucional automáticamente ya ahora es personal de la contaduría. Son poquísimos las personas que ahora que trabajan para la entidad y que desempeñan ese cargo. Poquísimas personas ya. Inclusive todo el órgano de control, o sea, todo el OSI va a ser formado ya, va a ser conformado por personal de la contaduría. ¿Ellos a qué se dedican? Ellos elaboran también un plan de trabajo que es revisado por el órgano de control, por la Contraloría General, aprobado y se aplica, ¿no? Se aplica. Se tiene a cargo, en otras palabras, el control de todas las actividades que realizan cada entidad del Estado, ¿no? Y por último tenemos la sociedad de auditoría. Las sociedades de auditoría primero, son solicitadas, ¿no?, a través de las entidades del Estado, son solicitadas para que haga una determinada auditoría. ¿A quién le solicitan? Es a la Contraloría. La Contraloría, después de un proceso de selección, designa qué sociedad de auditoría va a realizar la auditoría. Y más que todo, están enfocadas las sociedades de auditoría en realizar auditoría de los estados financieros. Últimamente, una modificación, una resolución, ¿no?, que decía que a partir de tal fecha, ¿no?, ya podían realizar inclusive el control simultáneo, ¿no? Pero hasta ahora no se aplica eso. Solamente se dedican a todo lo que corresponde a los estados financieros y los auditan, ¿no? Eso es lo que hacen la sociedad de auditoría, ¿no? Acá viene, ¿no?, la norma señala, ya define la norma. ¿Qué cosa es control gubernamental? Lo define en su artículo 6 de la ley que estamos mencionando. Dice, consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión, ¿no? Lo que se quiere, pues, es acá, en este caso, como le decía anteriormente, el control justamente es eso, verificar de que todos los actos que realizan las entidades del Estado, ¿no?, se realicen en forma transparente, en forma eficiente, y que económicamente beneficie, pues, a las entidades, y lógicamente esto redunda en beneficio de las comunidades a quien ellos se deben prestar los servicios, ¿no? De tal manera que el uso y el destino de los recursos y bienes del Estado, ¿no?, se den en las mejores condiciones para el beneficio de la población, ¿no? Asimismo, evalúa el cumplimiento de la norma legal. ¿A qué se refiere exactamente eso? Por ejemplo, si una entidad del Estado realiza una contratación, por ejemplo, para ejecutar una obra, ¿no?, hay una norma que establece cómo debe realizar ese proceso. En este caso, la norma de contratación, ¿no? Esa norma estipula cómo debe realizarse desde que se inicia, o sea, desde el requerimiento del área usuaria, que en este caso es la oficina de obras, que solicita que se haga tal obra, ¿no? Desde ese momento ya empieza a hacerse toda la tramitación para llevar a cabo la contratación de la constructora o empresa que va a realizar
la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, a eso se refiere, evalúa el cumplimiento de normas legales. Asimismo, evalúa los lineamientos que ellos mismos establecen, ¿no? Que ellos mismos establecen. Cada entidad, de acuerdo a ley, tiene unas funciones que realizar, ¿no? O sea, la norma le señala unas funciones. Y en esas funciones está el servicio que deben prestar a la comunidad. Entonces, ahí se trazan lineamientos, se trazan políticas, planes de acción, inclusive las normas con directivas. Entonces, todo eso tiene que cumplirse también, ¿no? ¿Y quién lo realiza esto? Los órganos de control, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que tiene el control gubernamental? La norma señala que el control es un proceso integral y permanente, pero la finalidad que tiene es mejorar la gestión de las entidades del Estado. O sea, cuando hablamos de entidades del Estado me estoy refiriendo a las entidades que conforman el gobierno nacional, ¿no? Las entidades que conforman el gobierno regional y las entidades también que conforman los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo es que manejan los bienes y el uso y el destino también que le dan, ¿no? Esa es la finalidad que tiene, o sea, mejorar la gestión de las entidades. Miren, esto hay que tener muy, muy claro, ¿no? Cuando uno realiza gestión, uno es un ser humano y lógicamente también se equivoca, ¿no? Tenemos que equivocarnos. A veces inclusive por el apuro de llevar a cabo determinada actividad para la colectividad, como el caso de hoy día que se ve la cuestión de la pandemia, ¿no? Hay cosas que se requieren comprar con mucha urgencia. Entonces, en esa urgencia uno se equivoca. Entonces, cuando viene el órgano de control, determina esas equivocaciones o esos errores administrativos y dice, bueno, ustedes tienen que corregir esto. Lógicamente que también hay errores que ya no se pueden corregir, ¿no? Ya no se pueden corregir. Pero lo que se pueden corregir, sí. Entonces la gestión va a mejorar. ¿Y va a mejorar con ayuda de quién? El órgano de control. Miren, la ley también establece dos tipos de control. El interno y el externo, ¿no? El interno comprende todas las acciones de cautela previa, de simultánea y verificación posterior que realiza la entidad. Yo quiero, antes de seguir en esto, ¿qué cosa es control interno? ¿Qué cosa es control interno? Control interno viene a ser todas las políticas, reglamentos, manuales, registros que crea la entidad con la finalidad de hacer una excelente gestión administrativa. A eso se refiere el control interno. ¿Y quién lo debe realizar? En las empresas privadas lo realiza la gerencia. En las empresas del Estado es el titular del pliego, el titular de la entidad. Pues si hablamos de una municipalidad, estamos hablando que es el alcalde, como titular de la entidad, aplicar el control interno. O sea, crear toda una serie de documentación interna que facilite a todos los servidores y funcionarios, lógicamente, hacer una buena gestión. Eso es control interno, ¿no? Dice, el control interno debe ser previo, simultáneo y posterior. O sea, ¿quién debe realizar eso, no? ¿Quién debe realizar el control previo? Y ahí también la norma lo señala. El control interno dice, es competencia exclusiva de las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades, como responsabilidad propia de sus funciones. Eso es. El control previo y simultáneo lo deben realizar ellos. Miren, en la misma documentación, uno va, por ejemplo, haciendo un proceso de compra, por decir, ¿no? Ustedes saben que tiene que existir, por ejemplo, el requerimiento del área usuaria, ¿no? Tiene que revisarlo primero, quién lo hace, ¿no? ¿Ya? ¿Quién hace el trabajo? ¿Ya? Segundo, ya lo va revisando su jefe, ¿no? Por eso los funcionarios. Y tercero, también las autoridades lo tienen que ir revisando. El proceso sigue caminando, ¿no? Se va llevando a cabo ya la adquisición misma,
En la adquisición misma, ¿quiénes ya funciona el jefe de logística, el funcionario también, perdón, el servidor que ayuda a esto, o apoya a que esta compra se realice? Todo eso tienen que ir revisando ellos. Por eso que dice que el control interno lo realizan las autoridades, los funcionarios y servidores, ¿no? El posterior también, ¿quién lo realiza? Es el recibo también por los responsables superiores del servidor. Una vez que ya te he hecho el trabajo, o sea, la compra, por ejemplo, yo como jefe tengo que revisar, ¿no? Si todo el proceso que se ha realizado para comprar se ha realizado de acuerdo a la normativa, ¿no? Tengo que revisarlo. Y también le adicionan que el órgano de control, o sea, el OSI, de acuerdo a su plan de trabajo que es aprobado por la Contraloría, debe también realizar este control posterior, ¿no? Y acá la norma en el artículo 7 señala muy claramente, de quién es la responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Lo señala acá, ¿no? Y dice que es el titular de la entidad. Él es el que debe, ¿no?, llevar a cabo todo lo que es desde la fomentar hasta la supervisión, ¿no?, y que funcione todo adecuadamente, ¿no? Hay titulares que creen que el OSI es el que debe realizar el control interno. Ellos así creen algunos, pero la norma no señala eso. Tanto la ley de control interno como la ley que tiene específicamente, ¿no?, la ley de control interno, en este caso la 27816, señala muy claramente que es el titular, ¿no? Por lo tanto, ellos tienen que llevar a cabo la labor de control interno, ¿no? Por eso que también señala, ¿no?, está obligado sobre la base que rige la entidad. Cuando se refiere a la base que rige la entidad, la siguiente, ¿no? Toda entidad tiene su ley, ¿no? O sea, se rige por su ley, que por la ley de las municipalidades es la ley orgánica, la 27872, que señala muy claramente, ¿no?, cuáles son sus funciones que tiene que hacer la municipalidad, ¿no? Las funciones y los servicios que deben prestar, en este caso, el gobierno local o la municipalidad, ¿no? Sobre la base de esa ley, ¿no?, el titular está obligado a implementar manuales de organización, el ROF, ¿no?, ahora que es el manual de perfiles de puestos, los manuales de procedimiento, ¿no? Deben tener un plan de trabajo, cómo es que deben trabajar, o qué obras piensan hacer en el transcurso de un periodo fiscal, ¿no? Las políticas que van a implementar, los reglamentos para cada tipo de actividad, ya para comprar, cuando se dan por encargos dinero, cuando se dan viáticos, cuando se dan, por ejemplo, compras por encargos, ¿no? Cómo se va a utilizar las movilidades que tienen las unidades vehiculares que tiene la municipalidad o el gobierno regional, cómo se va a utilizar la maquinaria, ¿no?, cómo se va a comprar, cómo se va a consumir el petróleo, qué manera de verificación se tiene, ¿no? Todo ese tipo de manuales, prácticamente reglamentos, todo, ¿quién está obligado a hacerlo? De acuerdo a la ley, el titular de la entidad. La otra parte del control externo. El control externo dice es el conjunto de políticas, normas y métodos, procedimientos técnicos que completa la Contraloría. U otro órgano de control que es el que estoy refiriendo al OSI y a las SOAS, o sea, sociedades de auditoría, ¿no? Por encargo que hace la Contraloría, ellos realizan el control externo. ¿Y cuál es el objetivo también? De supervisar, verificar, ¿no?, la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes de Estado, ¿no? ¿Cómo se realiza el control externo? Es importante eso, ¿no? Se realiza mediante acciones de control. Y esto tiene carácter selectivo y posterior, ¿no? Mire, los órganos de control no pueden hacer al 100% las actividades que hacen las entidades del Estado, porque no tienen los recursos humanos, ¿no?, para hacer, por ejemplo, todas las compras que ha hecho una entidad del Estado.
no lo va a hacer la revisión de todas las compras, lo hace de manera selectiva, ¿no? Puede tomar uno el criterio de materialidad, que a veces se lo toman por el monto, ¿no? Por el monto de la compra, se toma y se hace a esa actividad, ¿no?, administrativa, se le hace por el monto, ¿no? O puede ser también por una denuncia de un trabajador, de otro funcionario de la misma entidad, o en todo caso por algún ciudadano, ¿no? Entonces, en este caso, hacen su trabajo. Y siempre la labor es posterior, o sea, una vez que se termina de hacer la actividad administrativa, ¿no?, por una compra, ¿no?, o un contrato de ejecución de obra, cuando se termina esta obra, ahí hacen la auditoría. Por eso dice que es posterior, ¿no? O sea, no es a la mano, o sea, no vamos en forma simultánea revisando, ¿no? A pesar que también tiene esa manera de hacer actualmente, ¿no?, que la ley se lo permite. Dice, el control interno podrá ser también, dice, el control interno puede ser preventivo o simultáneo, ¿no? Cuando se determine por la frente de ley o por normativa expresa, ¿no?, para realizar una actividad. Sin que esto signifique, pues, ¿no?, de que, por ejemplo, yo ya le hice una labor de control preventivo o de control simultáneo, yo ya no puedo realizar después una labor de control posterior, ¿no? Eso no. Eso a veces las autoridades dicen, pero eso ya lo revisó usted. Yo reviso un proceso de compra, por ejemplo, de combustible, y después yo le hago una auditoría, o sea, que es el control posterior, le hago una auditoría, ellos me reclaman, dicen, no, pero si usted ya me hizo eso, y usted determinó que en ese proceso de compra no hubo ninguna observación, o me observó, pero yo ya levanté todas las observaciones. No, no, la norma señala que yo le puedo hacer control simultáneo y posteriormente le puedo hacer una auditoría. Ya, eso no significa lo que me he mencionado. También se puede llevar a cabo por inspecciones, verificaciones, ¿no? Antes, por ejemplo, había la veeduría, ¿no? Ahora ya visita de control, orientación de oficio. También señala la norma, dice, es la herramienta esencial del sistema. O sea, la acción de control es la herramienta esencial del sistema. Dice, por el cual el personal, o sea, de la Contraloría, del OSI, o la Sociedad de Auditoría, ¿no?, aplicando todas las normas, procedimientos y principios y técnicas también del control, y todo más que todos los principios del control gubernamental, ¿no?, efectúan la verificación objetiva y sistemática, ¿no?, para ver que todo se ha realizado de acuerdo a la normativa, ¿no? Esto, la acción de control, ¿en base a qué lo hacen? ¿No? O sea, no que a mí se me ocurre realizarlo, no. También la norma señala de que antes de hacer las actividades o las acciones de control, están ya prácticamente, ¿no?, planeadas en un plan que le llaman a nivel nacional, un plan nacional de control. Y también en ese plan nacional de control forman parte los OSIs, ¿no? En los OSIs también se hace un plan anual de control, el PAC, ¿no?, por cada año. Por ejemplo, en este mes ya de octubre, noviembre o diciembre, los órganos de control o los OSIs ya están elaborando su plan de trabajo. Ese plan de trabajo es enviado a la Contraloría, ¿no?, enviado a la Contraloría, y la Contraloría lo revisa, lo aprueba. Inclusive a veces tiende a aumentarle actividades de control. O sea, no haga usted esta acción de control una más, dos más, no haga esto o hace esto, ¿no? De tal manera que le diseña ya un plan de trabajo para el año, en este caso 2021, y tiene que cumplirse ese plan de trabajo. Tiene que cumplirse. De repente, por cuestiones, por ejemplo, como en este año que ha sido un año difícil, como una emergencia sanitaria, puede que no se haya cumplido el plan en su totalidad, ¿no? Pero también de acuerdo a las circunstancias, ese plan se modifica.
Ya en vez de aplicar las acciones que yo había planeado hacerlas anteriormente con el plan ya aprobado, puedo hacer otras acciones que ya están relacionadas a la pandemia en este caso, a la emergencia sanitaria, tal como ustedes han visto hoy día, de que se han realizado. Cuando el Estado, el gobierno, perdón, dio dinero para que sea entregado, ¿no?, a la gente a través de las canastas, ¿no?, a través de las canastas. ¿Qué hizo la Contraloría, no? A nivel nacional realizó un operativo, ¿no? Realizó un operativo para que todas las entidades del Estado, en este caso las municipalidades, porque a ellos les dio el dinero, ¿no?, hagan la entrega de la canasta, primero hagan la compra y posteriormente hagan la entrega tal como está normado, ¿no? Y la Contraloría verificó que ese proceso se haya realizado dentro de la norma legal establecida, ¿no? Eso es lo que hizo. Según tengo entendido yo, porque he escuchado al Contralor, que se emitieron cerca de 6.000 informes. De eso, de las canastas, y también de todo lo que corresponde, ¿no?, al dinero que se entregaba a las municipalidades, a las entidades de salud, para verificar que se haya sujetado a las normas todo lo que corresponde, ¿no?, a las compras, a la contratación del Estado, a las contrataciones, perdón, que han realizado las entidades, ¿no?, ya sea salud, ya sea las municipalidades, el gobierno regional y otras, ¿no? Dice, ¿y para qué hago la acción de control, no? La hago la acción de control, lo que estoy obligado también a hacer yo es emitir un informe. En ese informe, lógicamente que hago la observación, ¿no? Hago la observación, ya le digo a la entidad qué ha hecho mal, ¿no? Inclusive yo señalo responsabilidades ahí, se señalan responsabilidades. La responsabilidad puede ser administrativa, puede ser penal, puede ser civil también, ¿no? ¿Y a quién le comunico yo ese informe? Al titular de la entidad. Ese resultado que he tenido de haber realizado la acción de control, yo se lo entrego al titular de la entidad. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces el titular está implicado, está comprendido dentro de la acción de control, ¿no?, como un presunto responsable, ¿no?, en la parte civil o penal, porque en la administrativa mayormente no hay a veces, ¿no? Entonces, como si está comprendido, yo a él no le entrego el informe, se lo doy al superior jerárquico, ¿no? Y por el caso de una municipalidad se lo puedo entregar al Consejo Municipal. En el caso de un gobierno regional, se lo entrego, ¿no?, al Consejo Regional, ¿no? Ellos ya lo tramitarán de acuerdo a la ley que corresponde, ¿no? Ellos están obligados, a implementar todo lo que el informe dice en sus recomendaciones. ¿Cómo ejerce el Sistema Nacional de Control el control gubernamental? ¿Cómo lo ejerce, no? Miren, salió una resolución de Contraloría en el año 2014. Ahí están las normas generales de control gubernamental. Ahí se estableció todas las acciones de control que uno le estoy mencionando y otras inclusive, ¿no?, fueron cambiadas en este caso. Y de esa fecha, del 2014 hasta la fecha, se vienen aplicando, ¿no? Ahí menciona que se deben ejercer con los siguientes servicios, ¿no? Servicios de control y servicios relacionados, ¿no? ¿Qué son los servicios de control, no? Dice, constituye un conjunto de procesos que tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control, ¿no?, que corresponde atender a los órganos del sistema. Ya vamos a ver también qué tipos de servicios de control están ahí en esa parte, ¿no? Y los servicios relacionados, ¿no? Los servicios relacionados
mayormente, ¿a qué se hace, no? En el transcurso del año, por ejemplo, en una municipalidad, ¿no? En el mes de enero, el auditor o el jefe del OSI está obligado a presentar un informe que con fecha máxima tiene el día 15 de enero de cada año, ¿no? ¿Qué le dice en ese informe prácticamente a la autoridad, al alcalde, ¿no? ¿No? Le envía eso para que sea evaluado también en el Consejo Municipal. ¿Qué le dice ahí? Ahí le dice, entre otras cosas, le dice su trabajo que él ha desarrollado. Todo su trabajo del año, yo presento el 2000, pongámosle el 2020, ¿no? En este caso, el 15 de enero del 2020. Le menciono todo lo que yo hice el año 2019, ¿no? El 2019. Todo lo que el órgano de control ha hecho, o sea, qué tipo de actividades ha realizado. Inclusive le señala todo lo que ha observado, y termina recomendándole que las observaciones que están pendientes de implementarse, las implementen en el año 2020, ¿no? Le menciona así. También le da a conocer en ese informe la capacidad operativa que tiene, ¿no? Tanto en recursos humanos como en infraestructura y equipos. De repente el OSI, por ejemplo, no está bien equipado en recursos humanos. Por ejemplo, tiene el jefe de OSI y la secretaria, ¿no? Bueno, o sea, él prácticamente hace todo el trabajo. Lógicamente que su trabajo no va a ser realizado conforme pues a cuando trabajan 4 o 5 personas, ¿no? Solamente se dedicará pues a hacer algunas actividades pequeñas, ¿no? Más no auditorías. Igual también de repente no tiene computadoras, sus equipos están malogrados, pues, como que está limitado a hacer su función. Ese es un servicio relacionado, por ejemplo, ¿no? O sea, presentar el informe anual, ¿no? Al Consejo Municipal a través del alcalde, ¿no? También va, por ejemplo, hay actividades, en este caso, servicios relacionados. Ustedes saben que hay un TUPA en la entidad. Ese TUPA, la gente solicita una licencia, solicita información, ¿no? Determinado servicio que le presta la municipalidad. Entonces, nosotros verificamos, como órgano de control, verificamos de que se entreguen en los plazos establecidos, que quien está autorizado a firmar esos documentos esté, lógicamente, firmado por esa persona, por ese funcionario, ¿no? Que le compete, para que no ese documento que nos ha entregado a la municipalidad o una entidad del Estado sea prácticamente, no tenga competencia, ¿no? Eso se verifica, ¿no? También verificamos que el sistema de control interno se esté aplicando, ¿no? De acuerdo a la ley, ¿no? También se verifica eso. Y otros servicios que están relacionados, ¿no? A esto, ¿no? Esos son los servicios relacionados. Acá vienen los tipos de servicios de control. O sea, yo me estaba refiriendo acá, ¿no? Que está prácticamente dividido, ¿no? Servicios de control y servicios relacionados. Acá servicios de control, acá lo hemos definido, servicios de control, la definición, que la norma también lo señala, no lo digo yo, sino la norma lo señala así, y los servicios relacionados, ¿no? ¿Y cuáles son esos servicios de control? ¿Cuáles son los servicios de control? Está el control previo, el control simultáneo y el control posterior. ¿Qué es lo que realizan en la parte del control previo, ¿no? Es solamente ese servicio de control previo, solamente lo realiza la contaduría. O sea, es exclusividad de la contaduría. ¿Y cuándo lo emite, no? Dice, por ejemplo, hay una obra que se hace y que requiere a veces, para cumplir un objetivo, que se requiere de un adicional, ya que se haga otra cosa, otra actividad para que la obra cumpla la finalidad social y la finalidad técnica también. Entonces, eso se conoce como adicionales de obra. Cuando estos pasan del 15% de su valor referencial o de su valor contractuado, ¿no? La contabilidad tiene que autorizarlo. Ahí siempre los contratistas
siempre le adicionan a las obras, ¿no? Pero siempre tratan de no llegar a ese 15% para que la Contraloría no emita un informe respecto a eso. No hay un cierto temor de parte de ellos también, porque si a veces la Contraloría hace su informe, por ejemplo, cuando pasa al 20%, por decir, hace un informe y le observa las cosas. Y prácticamente como decir, está mal hecho, no tanto que se no autorizo, pero que limita, ¿sabe qué? Piénsalo bien, no lo hagan. Mejor, porque no corresponde hacerlo por la ley. La ley no lo permite, ¿no? También se da cuando los servicios de supervisión, o sea, está relacionado a lo otro, ¿no? Si hay una ampliación una adicional de obra, también tiene que haber un adicional de servicio de supervisión, ¿no? Porque están amarrados los dos de la mano, ¿no? Después también viene cuando el Estado hace operaciones de crédito. Por ejemplo, lo que ha pasado con esta emergencia sanitaria. En esta emergencia sanitaria, ¿qué ha pasado, no? El Estado ha recurrido a prestar dinero, ¿no? A prestar dinero. Pero no ha hecho préstamo exactamente, pero sí ha vendido bonos. Sí ha vendido bonos de deuda, ¿no? Pagando cierto interés por esa compra de cada bono. Y que a veces se paga cada trimestre, cada semestre, o se paga al año ese interés. Entonces, ahí entra la Contraloría, ¿no? Ahí entra la Contraloría, para determinar que no se comprometa mucho el crédito. Y lógicamente no se comprometa la capacidad financiera del Estado, ¿no? En ese sentido, la Contraloría también emite un informe de control previo, ¿no? También opina sobre contrataciones de carácter secreto, ¿no? Secreto. Por las compras que hace el Ministerio de Defensa, más que todo referido a armas, ¿no? Equipamiento para las Fuerzas Armadas, ¿no? Pues ahí también opina y se hace un informe de control previo, ¿no? Y otros que establezcan una norma, ¿no? Ahí funciona el control previo. Vuelvo a repetir esto, ¿no? Es exclusividad y competencia de la Contraloría. El OSI ni la Sociedad de Auditoría no hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Después viene el control simultáneo, ¿no? El control simultáneo tiene algunos tipos: control concurrente, visita de control, orientación de oficio y otros que se establezcan de acuerdo a la ley. Esto se ha ido modificando, ¿no? Cuando se implementó el control simultáneo, no existía control concurrente, existía acción simultánea, ¿no? Existía visita de control y orientación de oficio. Posteriormente, también le formaba parte del control simultáneo los operativos, ¿no? Los operativos. Eso se hace, como su nombre mismo indica, control simultáneo, ¿no? Control simultáneo, o sea, va de la mano a una actividad que realiza cada entidad, cada municipalidad o un gobierno regional. Se va ejecutando una obra y se hace una acción, ¿no? De control simultáneo, ¿no? El órgano de control hace una acción de control simultáneo para ver si la obra se está construyendo, ¿no? En este caso, de acuerdo a la parte contractual y que lógicamente está en la parte del expediente técnico, ¿no? Eso es lo que se va a revisar. Después viene la otra parte, que es el control posterior, o sea, ya una vez terminado todo, una vez terminada la compra, ¿no? Terminada la obra, ahí se hace el control posterior. ¿En qué consiste esto? Aquí hay auditorías. Está conformado por las auditorías, está conformado por los servicios de control específico, a ellos con presunta irregularidad. Miren, del control simultáneo se encuentran algunas observaciones, ¿no? Que ya no pueden corregirse. Ya no pueden corregirse, ¿no? Entonces, eso sirve como un insumo para que haga que puede ser una auditoría o haga un servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. O sea, ya están las cosas, ya se vio algo irregular. ¿En dónde se ha visto? En el control simultáneo. Por eso es que se hace ya lo otro, ¿no? Y la última que han sido normado es la acción de oficio posterior, ¿no? Es para atender denuncias, ¿no?
que se hace muy rápido, se hacen. Las dos últimas se hacen muy rápido, ¿no? Está dentro de los 30 días, se puede emitir ya el informe, ¿no? Es muy rápido. Ahí no hay que, como se demora lo otro, que está normado para 120 días, ¿no? Dentro de las auditorías está la auditoría financiera, que es la auditoría de los estados financieros, y también a la parte presupuestaria, ¿no? Ahí está la auditoría, ¿no? La auditoría de desempeño, ¿no? Que antes conocíamos, y conocemos porque eso no ha variado, ¿no? La auditoría de gestión. La auditoría de desempeño es igual a la auditoría de gestión, exactamente igual. No se hacen casi en el Perú, al menos yo no veo mucho de que se realizan, ¿no? Según uno lee, ¿por qué no se realizan, no? Porque la gestión está relacionada a los objetivos que toda entidad debe cumplir. Y a veces los objetivos no se cumplen al 100%. Entonces, si uno hace una auditoría de desempeño, lógicamente, que va a encontrar va a observar todo eso, ¿no? Que los objetivos no se vienen cumpliendo, ni al 50, ni al 60 o al 100%, ¿no? Y la otra es la auditoría de cumplimiento, ¿no? La auditoría de cumplimiento se hace a una determinada actividad, ¿no? Por ejemplo, a una determinada área podría ser, o una actividad, por ejemplo, una compra, una adquisición de bienes, le hacemos una auditoría de cumplimiento, ¿no? Ahí vemos si la entidad viene cumpliendo con la ley de contratación del Estado. O sea, lo que significa acá es que esa actividad realizada se viene realizando de acuerdo a lo que está normado. En este caso, relacionado a las compras, a la ley de contratación del Estado, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Ahora, el control simultáneo, ¿no? Lo que acabamos de ver acá. El control simultáneo, que es control concurrente, la visita de control, la habilitación de oficio, es la que actualmente están rigiendo, ¿no? Dice, ¿por qué se hacen, no? ¿Por qué se hacen? Dice, consiste en examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control, ¿no? Los hitos de control o las actividades de un proceso en curso. Miren, un hito, como lo voy a explicar más o menos para que conozca así muy someramente, ¿no? Por ejemplo, una obra, ¿no? Una obra. La primera etapa es remoción de tierra, ¿no? Remoción del terreno, ¿no? Lo primero que hacen las constructoras, bueno, yo soy contador, pero iba a verificar obras con el ingeniero, que es el encargado de su trabajo de él, pero iba a verificar y he visto, pues, todo lo que comprende la primera actividad, ¿no? La primera actividad, lo que comprende es remoción del terreno, ¿no? Ya, entra la maquinaria, ¿no? Va cavando toda la calle, por ejemplo, ¿no? Va cavando la calle, si hay vereda la destruye, todo eso, ¿no? De esta manera que, por ejemplo, si el expediente técnico señala que debe tener 1 metro o 1,5 metros de profundidad, ¿no? Tiene que cumplirse, ¿no? O sea, lo que hacemos los auditores es verificar que ese metro de profundidad se cumpla, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, así, ¿no? Ese es un hito. Ese es un hito. Ya, se verifica todo lo relacionado a esa primera parte que es remoción de tierra, ¿no? Toda esa primera parte es un hito para nosotros. Y lógicamente que de ahí tenemos que obtener un informe, ¿no? Ahí están todo lo que viene haciendo mal el contratista. Y lógicamente que a veces es apoyado por el supervisor. Y si lo están haciendo bien las cosas, ya no se observa nada, se dice que todo está ok, ¿no? También en el informe también permite decirlo así, ¿no? Que no se observa nada. El otro hito ya viene el relleno del material, ¿no? El otro hito, o sea, la otra actividad, primero es remoción de tierra, la otra actividad viene, lo que corresponde a realizar el llenado del material. Le ponen arena, le ponen ripio, ¿no? Le ponen otro tipo le ponen también piedras, he visto que le ponen, que iba a supervisar, como le digo, yo no soy ingeniero, me vuelvo a repetir. Y ese es otro hito. O sea,
La otra actividad para ellos es, ¿no? Esa actividad que se refiere al llenado de material es otro hito, ¿no? También se hace otro informe, ¿no? Otro informe, ¿no? También con observaciones y lógicamente para que la entidad vaya corrigiendo, ¿no? De ahí viene la otra actividad que puede ser pues la capa, ¿no? La capa asfáltica, ¿no? Eso, otro informe, ¿no? Otro informe. Si se trata de un pavimento, se trata del rellenado, ¿no? Del material por el cemento, ¿no? En el cemento se verifica también, bueno, entre otras cosas que verificamos, es que la mezcla de cemento, de arena y de ripio sea la adecuada, o sea, lo que dice el expediente técnico, ¿no? Y lo que dice lógicamente es la norma de construcción, porque hay una norma específica de construcción. Entonces, eso, en este caso son 3 hitos, y por cada hito de control se le hace un informe, ¿no? Se hace un informe. Eso, ¿en dónde ¿cuál es el control simultáneo que está referido a realizar por hitos? El control concurrente. El control concurrente se lleva a cabo por los hitos de control. Eso. O sea, prácticamente un control concurrente puede tener 10 informes por determinada actividad que hace la entidad. Puede tener 10 informes, 5 informes, 6 informes. Y lógicamente con sus observaciones, como lo vuelvo a recalcar, para que se vaya corrigiendo, ¿no? Eso es lo que ayuda el control simultáneo, ¿no? Para que la autoridad o el titular de la entidad vaya corrigiendo, ¿no? Vaya corrigiendo lo que mal está haciendo y que el órgano de control está indicando, usted está haciendo mal esto, por favor trate de corregirlo. Hay cosas que no se pueden corregir, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Eso origina que después haga un control posterior, ¿no? Y ahora viene la otra, dice, examinar de forma objetiva los ciclos de control. Ahí se está refiriendo, ¿no? Al control concurrente, ¿no? Y cuando dice a las actividades de un proceso en curso, ahí se está refiriendo, en este caso, ¿no? A la visita de control. A eso se está refiriendo, ¿no? O también a una orientación de oficio, ¿no? En un caso, hacen un proceso de selección, un procedimiento de selección, ¿no? Quieren comprar, por ejemplo, maquinaria, ¿no? O quieren comprar útiles de escritorio, quieren comprar computadora, ¿no? Cuando ya el monto pasa y hay que hacer una licitación pública, hay que hacer de repente una adjudicación simplificada, ¿no? Depende de la actividad que la entidad haya programado, ¿no? Un procedimiento de selección lo programan ellos. Entonces nosotros ahí entramos, ¿no? Ya, verificamos que ese proceso que está en curso, o sea, que lo están llevando a cabo ellos, o sea, el procedimiento de selección o la licitación pública, por ejemplo, lo están llevando a cabo, lo están desarrollando, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros, ¿no? Para ver si esa actividad se viene realizando de acuerdo, en este caso aquí, a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Ahí está normado cómo es que usted debe proceder desde el inicio, desde el requerimiento de la usuaria, ¿no? Todos los pasos ahí están señalados, ¿no? Nosotros entramos ahí a verificar eso. Si encontramos mal, que se está llevando mal eso, ¿no? Por ejemplo, ahí puede haber un direccionamiento, ¿no? A quien ellos quieren que ganen, quieren que ganen. O que las bases están mal elaboradas, o que las bases también tienen ahí ya un indicador de que ya está direccionada para tal contratista, por ejemplo. Entonces nosotros ya entramos a esa parte, ¿no? Y hacemos, en este caso, como les digo, una visita de control, o en todo caso, una orientación de oficio. A eso se refiere, ¿no? O sea, las actividades de un proceso en curso, o sea, que está trabajando. Por eso que es control simultáneo, ¿no? Dice, ahí también le decimos, las cosas están mal, están esto, y nos dan, ¿no? Nos dan ellos las razones a veces, o tratan de cambiar, de modificar, ¿no? ¿Qué objeto tiene este sistema, este servicio de control simultáneo? ¿Qué objeto tiene? Identificar, dice, lógicamente, yo identifico y comunico, dice, oportunamente al titular de la entidad. A él le comunico. ¿Y qué voy a comunicar en este caso? Lo que observo, lo que observé. ¿Ya? A eso que observé yo, ¿no? De acuerdo a la ley, la norma lo señala, dice que es una situación
adversa, ¿no? Una situación adversa. O sea, yo he encontrado, ¿no? Como acá la norma dice, la existencia, o sea, existen ahí situaciones adversas, ¿no? ¿Y por qué lo presento, no? ¿Por qué lo presento a la autoridad? Para que ellos adopten, dicen, medidas preventivas y correctivas. Lógicamente, tienen que corregir ellos. Tienen que corregir. Y ahí vuelvo a recalcar, hay cosas que se pueden corregir y hay otras que ya lamentablemente no se puede hacer, ¿no? Y acá dice, ¿a qué está contribuyendo? ¿A qué está contribuyendo en este caso? ¿No? Al buen uso y al destino que tienen los recursos y bienes del Estado. Que esto se realiza, dice, con eficiencia, con eficacia, con transparencia y con economía y legalidad, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Eso es prácticamente lo que tiende un servicio de control, ¿no? Se realiza a hito de control, que en este caso es el control concurrente, se realiza las actividades de un proceso en curso, que en este caso es vistas de control o orientación de oficio, se identifican ahí situaciones adversas, ¿no? Se comunican para que estos sean corregidas, ¿no? Sean corregidas. Ahora viene, como una situación adversa, hemos visto acá, ¿no? Hemos visto acá, situaciones adversas estamos ahí, ¿no? En lo que señala la norma. Entonces, ¿qué cosa es una situación adversa, ¿no? Dice, es la identificación de uno o varios hechos que luego del respectivo análisis se determina como situaciones que van a afectar un proceso o pueden afectar la continuidad o el resultado, ¿no? O el objetivo que tiene la entidad para ese proyecto de inversión. Lógicamente que si hay alguna cosa, algo que podría afectar, en este caso, pues, para la construcción de un tanque elevado para dar agua a la sociedad, ¿no? El objetivo no se va a cumplir. Eso es lo que es la situación adversa, ¿no? Después acá, la norma también señala, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la situación adversa? Los elementos. Establece tres. La condición, el criterio y la consecuencia. Establece tres. Vuelvo a repetir. La condición, el criterio y la consecuencia, ¿no? Eso es los elementos de la situación adversa. Miren, cuando uno hace una auditoría de cumplimiento o una auditoría, ¿no?, de estados financieros o una auditoría de desempeño, en estas auditorías lo que se determina, ¿no?, son hallazgos de auditoría. Son hallazgos de auditoría. Que también tienen estos elementos. Tienen la condición, tienen el criterio, ¿no? En vez de consecuencia tiene el efecto. Y tiene otra, ¿no?, que es la causa. Ya tiene cuatro elementos. O sea, acá se determinan situaciones adversas. En las auditorías se determinan hallazgos de auditoría. Hallazgos de auditoría. Y eso, en un hallazgo de auditoría, vuelvo a repetir, tiene cuatro elementos. El primer elemento es la condición, el criterio, el efecto y la causa, ¿no? Miren, aquí quiero un poquito decirles algo así nomás. Lo que siempre encontramos en una auditoría son hallazgos de auditoría. La norma, por ejemplo, de que ha dictado la Contraloría, ¿no? Este hallazgo de auditoría, este hallazgo de auditoría que ahí se llama hallazgo, ¿no?, ellos lo denominan dependiendo de la auditoría que realizan. Por ejemplo, si yo hago una auditoría de cumplimiento, ¿no?, el hallazgo de auditoría va a tomar el nombre de desviación de cumplimiento, ¿no? Si yo hago una auditoría de desempeño, el hallazgo de auditoría va a tomar el nombre de resultado. Si yo hago una auditoría a los estados financieros, el hallazgo va a denominarse, ¿no?, deficiencias significativas, ¿no? Pero en el fondo, les vuelvo a repetir, se llaman hallazgos de auditoría, ¿no?
Así lo señalan también las normas internacionales de auditoría, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los elementos de la situación adversa. ¿Qué cosa es la condición? La condición dice aquí, yo le he puesto arribita, ¿no? La primera fila, dice lo que es. Lo que es. Pues yo me voy por ejemplo, a verificar lo que le estoy mencionando ahí en el hito número 1 que les dije, en la remoción del terreno, ¿no? Yo voy ahí. Y el expediente técnico señala que se debe haber, o sea, una profundidad de 1,5 metros, por ejemplo. Y nosotros tomamos medida que solamente se ha acabado 1 metro u 80 centímetros, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Eso es lo que es. O sea, eso es lo que se advierte, ¿no? Eso es lo que se advierte. Y eso yo tengo que observarlo. O sea, yo lo voy a redactar la condición tal como lo encuentro, ya que ahí se ha encontrado, ¿no? O se ha evidenciado de que la profundidad, ¿no?, del terreno solamente es 80 centímetros o 1 metro, ¿no? Y no lo que establece, en este caso, el expediente técnico, que es 1,5 metros, ¿no? ¿No es cierto? Es lo que yo observo. Lo que es, así lo explico, es lo que es. Y abajito he puesto, ¿no? Por eso dice así, es la condición actual encontrada por el auditor al momento de examinar un hito de control o una actividad de un proceso en curso. ¿Y cómo lo voy redactando, ¿no? Es una narración objetiva, ¿no?, concreta y cronológica de los hechos advertidos, ¿no? O sea, yo lo voy a señalar exactamente como lo encuentro. Esa es la condición. Y ahora le pregunto yo, ¿y por qué digo que está mal, no? ¿Por qué digo que está mal? Porque hay algo que señala cómo debe ser esa parte de ese hito. En este caso el expediente técnico. O sea, lo que debe ser el expediente técnico, como digan, 1,5 metros debe haberse acabado. Eso es lo que debe ser, ¿no? Ese es el criterio, ¿no? El criterio es eso. O sea, pues abajo dice, los criterios pueden ser la normativa, la disposición interna, las disposiciones contractuales, los términos de referencia. Cuando hablo de términos contractuales, ahí está el expediente técnico, porque se hace, el contrato se hace en base al expediente técnico, en este caso para la construcción, ¿no? En base a las bases administrativas también, o cualquier otra norma que señale en este caso. Entonces, eso es lo que es el criterio. O sea, la condición es cómo se encuentra. El criterio es la norma que me indica a mí cómo es que debió haber sido, ¿no? Me indica, ¿y por qué se está haciendo mal las cosas? Yo me fijo en el expediente técnico en este caso, con la norma que ellos están violentando, ¿no? Eso voy. Y la consecuencia, ¿no?, es el resultado adverso, ¿no? O sea, lo que prácticamente afecta ya a la población, afecta al objetivo de la entidad, ¿no? Esa es la consecuencia. A veces, cuando se hacen malas cosas, ya origina un perjuicio económico, ¿no? Ya origina un perjuicio económico. Esa es la consecuencia, ¿no? Miren, las fases de control simultáneo. ¿Cuáles son las fases de control simultáneo? Es la planificación, la ejecución y el informe, ¿no? Exactamente igual es las fases del control posterior. De las auditorías, de los servicios de control específico, ¿no? Exactamente iguales son las fases. Planificación, ejecución y el informe. En la planificación, ¿qué nos obligan a hacer, no? Mira, nosotros tenemos que ir recopilando información para hacer una actividad de control. Se recopila información, inclusive a veces se envían cartas para que se vayan dando algunas opiniones, ¿ya?, ¿no? Y en base a eso, o en base también a una denuncia, porque a veces hay una denuncia que conforma todo, tiene toda la evidencia del caso, ¿no? Pero nosotros la corroboramos eso. Toda esa documentación que hemos recopilado
nos sirve para hacer nuestro plan de trabajo, ¿no? Nuestro plan de trabajo. Y lo vuelvo a repetir, ¿no? La contaduría prácticamente ya tiene la estructura, o sea, con unos formatos que ya tiene la estructura, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que debo de poner en el plan de trabajo? Ya tiene una estructura ya. O sea, uno nomás entra a la página con ello, lo baja ese formato y prácticamente va llenando, ¿no? Lo que uno va a llenar ahí, lo más importante, ¿no? Es la parte de la información que corresponde a la actividad que voy realizando. Y también las observaciones. Las observaciones, en este caso, como le digo, acá se llaman situaciones adversas, ¿no? Situaciones adversas. Eso a mí me indica la planificación, o sea, cómo yo voy a realizar mi trabajo. Más que todo acá lo más importante es los procedimientos que yo voy a aplicar, ¿no? Para obtener todo la información que yo tengo que tener como evidencia para yo poderlo decir a la autoridad por qué están haciendo malas cosas, ¿no? A eso se refiere. En la ejecución, la segunda fase ya también es la parte del trabajo de campo que hacen los auditores, ¿no? El trabajo de campo es la ejecución ya, ¿no? Ahí se aplican todos los procedimientos que yo he planificado. Todos los procedimientos se van aplicando ahí. ¿Y a través de qué lo voy redactando? Perdón, lo voy haciendo ahí. Lo que nosotros conocemos como papeles de trabajo. Cuando uno es contador, ¿dónde evidencia su trabajo? ¿No? Evidencia en los libros de contabilidad, ¿no? O sea, libro diario, libro mayor, libro de registros libro de inventarios y balances. Ahí yo registro, evidencia mi trabajo. Y también en los registros de venta, de compra, ¿no? Y otros registros que existen, ¿no? Acá en el auditor es donde evidencia su trabajo, en los papeles de trabajo. Para todo para todo procedimiento establecido en la planificación, hace un papel de trabajo. Y lógicamente que termina realizando un informe. Un informe. El informe también está diseñado, también ya por la contaduría, ¿no? Está diseñado. De tal manera que todo esto ya lo ha diseñado la contabilidad a través de formato, como le digo, ¿no? Y a través de manuales. Pues yo hago una auditoría, ¿no? Ahí tengo un manual que me va diciendo cómo debo hacer la planificación, ¿ya? ¿Qué producto entregable va a ser? Que en este caso es el plan de trabajo, el plan de auditoría, ¿no? La ejecución, cómo lo debo realizar, y también me da la pauta para el informe, ¿no? O sea, toda la estructura que debe tener un informe, ¿no? Cómo se debe presentar, incluyendo el tipo de letra de la contaduría, ¿no? Es muy técnico en este caso. La contaduría se ha tecnificado mucho, me parece a mí, ¿no? Y que a veces por esas le pone la letra, le pone cuándo debe ir letra negra, ¿no? Qué tipo de letra debe tener, ¿no? Letra negrita, letra blanquita, todo eso está diseñado, ¿ya? Todo lo ha normado la contaduría. Yo no puedo hacer un informe porque me lo rechazan. Cuando lo revisa la contaduría, me lo rechazan cuando no cumplo esa normativa. Todo lo que la contaduría me dice en la estructura, cómo debe ser, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y esto lo vuelvo a repetir, ¿no? Estas fases de control simultáneo son exactamente igual a las fases, ¿no? A las fases que tienen las auditorías de cumplimiento, de desempeño y auditoría a los estados financieros. Esas son las mismas fases. Las fases de control simultáneo, cuando están normadas, las fases de control posterior, que son las auditorías, también están normadas. Todo está normado por la contaduría. Lo más importante acá, ¿cuáles son? ¿No? En las fases de control simultáneo, el resultado en el informe me va a dar a mí la situación adversa, que hemos explicado, ¿no? La situación adversa. Y acá en las auditorías, lo que me va a dar a mí, aplicando también las fases, me va a dar a mí como resultado en el informe, lo que le voy a decir, la auditoría, los hallazgos de auditoría, ¿no? Que dependiendo en este caso del tipo de auditoría, ¿no? Lo voy a denominar. Si hago una auditoría de cumplimiento, le voy a poner desviación de cumplimiento, ¿no? Y prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, las fases son las mismas para todos, ¿no? Así está establecido también en las normas internacionales de auditoría, ¿no? Estas son. El órgano de control, o sea, el órgano rector, que es la contaduría, ha establecido inclusive ahora
como una fase, yo diría, porque le he agregado ahí el seguimiento a la implementación de las recomendaciones. ¿Qué es lo que pasa, no? En los informes yo recomiendo algo. Por ejemplo, que se inicie una acción judicial, ¿no? En la parte penal y en la parte civil. Y la autoridad no lo cumple, ¿no? Por decirlo. También yo digo que se debe sancionar a tal trabajador, ¿no? Y que la autoridad debe deslindar su responsabilidad, o sea, debe de hacer un proceso administrativo para sancionarlo, ¿no? Y eso la autoridad no lo hace, ¿no? Les comento, desde el año 2001, 2000, ¿no? Hasta la fecha, todas las recomendaciones que se han dado en los informes, muchas de las entidades no lo han implementado. Entonces, hoy día la Contraloría lo que está haciendo, ¿no? Inclusive como un servicio relacionado a lo que les mencioné, ¿no? Está realizando la implementación, se está revisando que la autoridad cumpla con implementar todas las recomendaciones que están plasmados en los informes del año 2000 a la fecha. Lógicamente, pues tiene razón, porque se hace un trabajo de control, se dice lo que mal está, ¿no? Y recomienda para que se corrija y no se hace. Entonces, de nada queda pues en el aire o un saco roto todo lo que se recomienda, ¿no? Entonces, está haciendo eso justamente ahora. Y yo lo veo como una fase más, que es el punto 4, que es el seguimiento, ¿no? De las medidas correctivas que debe realizar la entidad. Bueno, siguiendo el tema, pues viene la parte que corresponde a las preguntas. No sé si alguna inquietud ha quedado de parte de ustedes, pero eso es en general, así de forma muy general, lo que se refiere al control gubernamental, ¿no? Si hubiera otra disposición de este sentido, bueno, aplicaríamos, como decir, una partecita, ¿no? de lo que hemos visto, control simultáneo, o sea, un caso práctico para poder determinar cómo se hace cada informe, cómo se observa todo. Sí, tenemos algunas preguntas. A ver, nos están preguntando, Giovanna Chuchón dice, ¿podemos decir que control concurrente o simultáneo es lo mismo? Sí, o sea, el control concurrente es uno de los tipos del control simultáneo. El control simultáneo, sus tipos son, ¿no? Control concurrente, visita de control y orientación de oficio. Ya forma parte del control simultáneo. Así es. Muy bien. Estela Mezcúa dice, entre el control previo y simultáneo, ¿existe un tiempo para rectificar algún error encontrado? Cuando es control, dentro del control interno, sí, se puede rectificar. Pero ahí vuelvo a recalcar, ¿no? Hay errores que sí los podemos corregir, ¿no? Sí los podemos corregir, pero hay errores que ya no se pueden corregir. Entonces ahí, cuando hacemos el control simultáneo de una actividad, ahí nos va a decir qué hemos hecho mal y lo podemos corregir inmediatamente, ¿no? Tenemos esa opción. Inclusive cuando el órgano de control me dice a mí lo que yo hice mal, realizando su control simultáneo, cuando hice algo mal, yo también lo puedo corregir, ¿no? Como autoridad. Ana Andrade pregunta, buenas tardes, me gustaría saber si existe auditorías en el sector educación y o en colegios. Miren, yo he trabajado en una UGEL, ¿no? Yo he trabajado en una UGEL y siempre he realizado auditorías y he realizado el control simultáneo, ¿no? He realizado las dos actividades que están normadas, el control simultáneo y el control posterior. Ahora, actualmente y desde tiempo atrás, lo que hace el órgano de control siempre es un plan de trabajo. Y eso es revisado por la Contraloría. Y ahí están todas las actividades que hay que hacer. Control simultáneo y control posterior. Si no lo hay, la Contraloría lo rectifica. Tienes que hacerlo, dice, tienes que hacer eso. Y está obligado a cambiar ese plan. Perdón,
está obligado a incluir las observaciones que hace la contaduría, ¿no? Sí se hacen en este caso. O sea, definitivamente sí se hacen. Muy bien, contador Hernán Torres Montoya, le agradecemos por su exposición muy valiosa en el marco de este Congreso Nacional de Gestión Pública.